Y yo creo que a partir de ahí y de otras influencias en mi vida, pues me dediqué a comunicación pública de la ciencia en un sentido más amplio. Lo descubrí muy joven, que me gustaba, sino que llegué a un lugar en donde desarrollé ciertas habilidades, estudié, me especialicé y ahora vivo de eso. O sea, vivo de lo que yo deseé hacer desde los 16 años. No sé qué tan común es, pero yo me siento súper privilegiada, no es tan común. 15 premios, wow. De esos 15 premios, ¿cuál ha sido el que más te ha llenado? Fue la nominación al premio Gabo. El premio Gabo es el premio de periodismo más importante de América Latina, que premia justamente el periodismo iberoamericano, y fui nominada dentro de cientos de trabajos por un programa, por un episodio de podcast que se llama Coger en Discapacidad. ¿Qué ha habido, people? Pues el día de hoy tenemos una gran invitada, es una multipremiada periodista, pero que ella nos cuente todo su background. Denme la bienvenida a Aleida. Aleida, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Beto, un placer estar aquí. El placer es mío. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te recuerda la palabra Big Man? Uy, mi héroe de infancia y ahora puedo decir un buen amigo. Excelente. Fíjate que cuando en la investigación que realizamos me dijeron de lo que hiciste con Big Man, que ahorita nos contarás, por favor. Me dijeron eso y dije, no manches, para mí era mi héroe, igual, lo veía, no me perdía ningún capítulo, y aparte pues era televisión abierta, ¿no? Canal 11, y pues no había la variedad que había o que hay ahorita, pero ese programa la verdad es que vino a romper paradigmas y que creo que es, si me lo permites, es algo a lo que tú te dedicas de cierta forma, pero mejor no te robo y platícanos, ¿qué sucedió con Big Man? Bueno, pues todo empezó, la verdad es que como tú, ¿no? Era mi héroe de infancia desde muy chiquita. Yo y mi hermana estábamos, pues, veíamos la televisión y justamente era en las tardes, no sé si te acuerdas a qué hora era como la hora de comer, que pasaba este programa y como tú dices, yo creo que rompió muchos esquemas, porque no solamente era que alguien te hablara de ciencia, sino que además te ayudara a entender de ciencia. Y algo que tenía muy particular es que te veía los ojos, ¿te acuerdas cómo era como, se acercaba, ¿no? Hola, amiga, no sé qué, ajá, ¿no? Y entonces, la verdad es que era un programa que me fascinaba. Y yo creo que a partir de ahí y de otras influencias en mi vida, pues me dediqué a hacer periodismo de ciencia, eso es lo que yo hago, o comunicación pública de la ciencia en un sentido más amplio. Y entonces, por azares del destino, yo llegué a trabajar al Instituto de Física y ahí se iba a celebrar el Encuentro de Ciencias y Humanidades, que eran eventos, como grandes eventos, masivos en realidad, para hacer, pues, incluía música, conferencias, talleres. Y entonces cuando llegaron los organizadores ahí a donde yo trabajaba en el instituto, nos preguntaron como, ¿a quién traeríamos, no? Y entonces empecé a pensar y pensamos en varias opciones, desde Dr. Chunga, por ejemplo, ¿te acuerdas? Que era como también muy famoso. Lo consulté, era muy caro, ¿no? Y así vimos algunas opciones y entonces pensé como, estaría muy bien traer a Big Man, ¿no? ¿Y qué habrá pasado con Big Man? Y total que me puse a investigar, le escribí, me respondió y me dijo, nunca he ido a México, nunca he dado un show en México, estaría muy bien. Me dijo cuánto cobraba, la verdad es que era más barato que Dr. Chunga, fíjate. Y me puse pues básicamente a ver en dónde podía conseguir esos recursos. Quiero aclarar, porque a lo mejor algunos que nos están viendo no son de nuestra época. El Dr. Chunga es Andrés Bustamante el que hace al Dr. Chunga y es un cómico que ha participado en Televisa Deportes, bueno, empezó en TV Azteca, luego se pasó a Televisa Deportes, etcétera, ¿no? Y es mexicano. Y tiene este personaje de Dr. Chunga que es un científico, ¿no? Un científico ahí medio loco que le hace muaja. El aparato solucionador. Y está Big Man, ¿no? Pero Big Man yo creí que era de Londres. No, Big Man es de Estados Unidos, vive en Los Ángeles. Y bueno, se llama Paul Salum.
Ajá. Y es un actor, en realidad no es científico, no tiene formación científica, es un actor, es un popetero, le dicen, ¿no? Marionetero, o bueno, sí, que tiene que ver con marionetas. Y desarrolló, bueno, hizo este personaje en los, pues estamos hablando de finales de los 70s, durante los 80s, y pues se acabó el programa y ya no volvió a la televisión, ¿no? Entonces sí era como, pues, ¿dónde habrá quedado Big Man? O sea, sí, nosotros podemos ver sus programas y podemos ver cosas, pero son cosas que ya se grabaron, pues, son, sí, repeticiones, ¿no? Y entonces, bueno, llegando a ese punto, pues le escribí, me respondió y me dijo, pues yo con mucho gusto voy, si consigues, por supuesto, el dinero, que te digo que no era demasiadísimo. Y lo logramos traer en 2014 por primera vez a México. Mi idea fue muy chistoso porque mi idea era que estuviera en el instituto, pero en el instituto tenemos un auditorio súper chiquito, sí, ¿no? Y entonces, conforme fui hablando con gente, me di cuenta de que, así de, no, tienen que traerlo, pero a tal lugar. No, sí, a tal lugar. Hasta hubo gente que me dijo, no, al estadio, podría llenar el estadio de CU, ¿no? Y yo así, ¿de verdad, no? O sea, como que yo tampoco me creía qué tan grande era y cuántas, sí, personas, a cuántas personas había influenciado. Es que fíjate, el tema de la ciencia no es algo que sea algo común, ¿no? No es la mayoría que lo domina o que platican. O sea, tú te vas a echar un cafecito y no platicas de ciencia, ¿no? Platicas del chismecito que salió en la revista tal o en el programa tal. Uh-huh. Entonces pareciera que no tiene un impacto tanto este programa que era enfocado a la ciencia. Así es. Pero sí tuvo un impacto enorme. Enorme, porque yo creo que hizo justamente eso, el poner a la ciencia en la vida cotidiana, ¿no? O mostrarnos, revelarnos, sí, que la ciencia está en nuestra vida cotidiana y que desde cosas de la cocina, no sé si te acuerdas que había, sí, el personaje que cocinaba, Lester, ¿no? Ajá. Y todo cochino y así, pero iba explicando cosas, ajá, hasta cosas que tenían que ver con el cielo, con las vacunas. Yo me acuerdo la primera explicación, sí, que yo tuve de cómo funciona una vacuna fue con Big Man, ¿no? Entonces, como que era una forma de decirnos, esto no es tan alejado de tu vida, esto te sirve para tomar decisiones, que es una de las grandes banderas que yo tengo como periodista de ciencia, y además lo puedes entender, ¿sabes? Puedes tener ese momento eureka de que te hace sentido algo, sí, y de que te sirve para la vida, no sé. Qué chido. Oye, pues qué padre, una que lograste traerlo y otra, qué padre por ti de conocer a tu héroe. O sea, me hubiera encantado estar ahí, la neta. Sí, no nos conocíamos en ese momento, pero con gusto te hubiera invitado. Fíjate que después de esos 2 shows, luego fueron los shows en Universum, en el estacionamiento. Entonces acá, yo creo que había unos 3,000, 4,000 personas, y luego nos llamaron del gobierno de la Ciudad de México para llevarlo a la Estela de Luz. Entonces se hizo un tercer show ahí, y hay una anécdota que me gusta mucho contar porque estábamos ahí y terminó el show, nos fuimos al camper y le dije, Paul, ya va media hora, 40 minutos y la gente no se va y nosotros tenemos que irnos, entonces vas a tener que correr. O sea, ahorita salimos para llegar a la camioneta y vas a tener que correr, y así de, ¿yo? Como ¿correr? Rockstar, ¿no? Sí, ¿no? Era como rockstar, me siento como Rodríguez, no sé si te sabes la historia de un cantante, Rodríguez, que se hizo famoso en Sudáfrica y que él no sabía que era famoso ahí hasta muchos años después. Bueno, pues así decía, ¿no? Esto es ser como Rodríguez, es como muy rockstar. Y salimos corriendo y la gente lo va persiguiendo, de verdad, o sea, estaba como, ¿no? Como muy eufórica. Llegamos a la camioneta, avanzamos y nos para la patrulla, ¿no? Y así que no, pues ya hicimos un caos aquí, a ver qué nos dice, ¿no? Me bajo y me dice el policía, buenas tardes señorita, ¿me puede dar un autógrafo del señor Big Man? De película, literal. Y era un domingo, entonces había gente, ya sabes, en patines, en bicicleta, gritando, es como, soy científico por ti, estudié bioquímica por ti, soy físico por ti, ¿sabes? Como un reconocimiento a una influencia, que es un actor, no es un científico, sí, pero la forma en la que lo describía la ciencia y comunicaba la ciencia influyó en muchas personas, y creo que eso es como lo que los maestros de escuela quizás no hicieron o quisieron hacer, ¿no? Lo hizo un actor en un programa de televisión yo no sé, quizás centenas de personas, ¿no? Cientos de personas. Ahora, cuéntanos, inicié diciendo que fuiste multipremiada
Y me llamaron mucho la atención todos los premios porque fueron con reportajes que hiciste. Primero trabajaste, bueno, no voy a llevar un orden cronológico, pero quiero que me platiques sobre un premio, pero quiero mencionarlos, ¿no? Que estuviste en ADN 40, bueno, que ahorita es ADN 40, pero era Canal 40, estuviste en TV UNAM, y ahí en esas televisoras metiste, creaste estos reportajes que después fueron premiados. Pero el que me llamó muchísimo la atención, y digo, no es por no quererlos mencionar, si quieres ahorita lo platicas, cuando participaste con Carliberia Sánchez, o sea, no fueron parejas, sino quiero entender cómo estuvo ese concurso, porque Carliberia Sánchez, y te digo por qué me llamó la atención. Aquí en la escuela El Euro, que es una escuela en la que van mis hijos, cada año hacen un reconocimiento a un talento. Uh-huh. Han reconocido a Elena Poniatowska, por ejemplo, han reconocido, no sé, a Rodrigo Macías, a diferentes personalidades, ¿no? Y entre ellos reconocieron a Carliberia Sánchez, uh-huh, que por el tema del periodismo y todo esto. Uh-huh. Y cuando yo veo y que tú tienes un premio que a la par estaban ahí, dije, oye, ¿por qué no se lo han hecho a Leida, no? Y le llaman la presea Rey Poeta, porque es una presea que pues cada año tiene mayor importancia, al menos aquí en Texcoco. Uh-huh. Y pues creo que tú también te la mereces, pero platícanos un poquito de yo eso. Creo que tiene que ver con que ella sale en Televisa y yo no. Probablemente. Probablemente, ¿no? Como que la fama es más obvia en esos canales o en esos programas, porque si te das cuenta, ahorita que lo comentabas, pues más mi carrera ha sido en canales universitarios o canales públicos, pues abiertos, ¿no? Sí. O sea, como menos grandes, digamos, en cuanto a audiencia, pero son a veces los medios que tienen espacios para este tipo de contenidos que son como más ñoños, ¿no? Sí. O sea, menos atractivos para mucha gente. Entonces, yo hice este reportaje que en ese momento fue el de sismos otra vez. Acababa de pasar el sismo del 2017 y no sé si te acuerdas, pero empezó a haber estos mitos de volvió a temblar el mismo día que en 1985, sí. Era el 19 de septiembre, ¿no? Y entonces empezaron a haber un montón de desinformación, ¿no? Diciendo es algo del universo, tiene que ver con los mayas, o sea, una cosa como de el mundo se va a acabar porque es ¿cómo es que el mismo día tiembla así? Cuando en realidad es una coincidencia, ¿no? Hay temblores, suceden todo el tiempo y se repiten el mismo día y nadie hace un escándalo sobre eso. Pero lo más interesante para mí era por qué cayeron edificios distintos en 2017 en comparación con 1985. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí, no? Entonces, se necesitaba mucha ciencia, era entender la interconexión entre el tipo de suelo, el tipo de onda y el tipo de edificio. Y esas explicaciones no las estaba viendo en ningún lado. Entonces, en este programa, que fue un programa de TV UNAM, salió este reportaje en donde explico, no es una cuestión de mitos ni de pseudociencia, es entender por qué se cayeron estos edificios y por qué importa saberlo para prevenir mejor. Claro. Y entonces participamos en un premio que se llamaba Pantalla de Cristal, y ahí premian el mejor guión. Bueno, dan muchos premios, pero hay uno que es el mejor guión periodístico. Sí. Y Carliberia había participado en un reportaje porque se fue a Rusia. Sí. Y había hecho imagínate, con los recursos, también pienso como, claro, es que esos recursos son inmensos, ¿no? Sí. Como soñados para gente que trabaja en canales universitarios, y entonces hizo una cosa muy bonita entre, pues sí, describir cosas de Rusia, pero también con influencias literarias, o sea, como describir varios lugares de Rusia, y está también muy, muy bueno su producto, y pues ganamos las dos, o sea, no hubo un primero y segundo lugar, las dos ganamos ese premio y pasamos las dos, y fue como pues muy lindo, ¿no? Porque eran cosas totalmente distintas, pero creo que se reconocía el guión, o sea, la buena construcción de una buena narrativa, que eso pues te lo da la experiencia, ¿no? Sí. Y creo que también es un gran reconocimiento que me hayan premiado con ella, ¿no? Claro, admiro mucho su trabajo. Lo mencionas muy claro. El presupuesto que traía Televisa es inmenso versus el que trae la UNAM, ¿no?
O sea, ahí realmente lo que iba a competir no era la lana, sino era el guión, ¿no? Lo que realmente sale de acá. Y eso me pasa mucho, fíjate, en los concursos de pronto estoy con, ¿no? O sea, Televisa o con compitiendo contra incluso medios internacionales, que tú ves sus producciones y dices, wow, no voy a ganar, o sea, no voy a ganar, no hay forma de que yo compita con eso, pero por fortuna creo que hay premios en donde no es la gran producción lo que se premia, sino las buenas historias. Y ahora, últimamente tenemos un podcast en donde participo que ha ganado 6 premios en el último año. Y todos son, porque son buenas historias. Es un podcast, es un mini podcast, o sea, está totalmente autofinanciado y sin embargo está ganando bastantes premios, incluido el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Entonces eso nos da como mucha esperanza, porque a veces no es el dinero lo que lo consigue todo, sino el talento y yo creo la mirada, ¿no? La mirada a estas historias. Y hacer las cosas bien, que creo que es algo que te identifica a ti, porque te digo, en la investigación que hice, muchos coinciden o convergen en el punto de es que era súper inteligente, era súper dedicada, era, no sé, sacaba puro 10, ¿no? Era una niña de cuadro de honor. Y yo dentro de la investigación, yo afortunadamente también me fue bien en las calificaciones, pero yo era un desmadre, o sea, literal, ¿no? Andaba en el desmadre. Y normalmente los que sacan buenas calificaciones, la normalidad, los que sacan buenas calificaciones no le pegan al desmadre, ¿no? Es raro encontrar esa personalidad y, oh sorpresa, ¿no? Me encuentro que tú tienes esa personalidad de que además de dedicarte a la escuela, pues también le echas relajo, ¿no? Me encantaba. Yo te puedo contar a mi mamá cuántas fiestas hice en mi casa y cómo eso era un merequetengue ahí en mi casa. Siempre he sido muy fiestera, me encanta socializar, me encanta juntar a grupos de amigos, entonces para mí siempre ha sido como una parte muy importante en la sociedad. Que ahorita vamos a regresar al Lola Fest, pero primero quiero preguntarte, en tu infancia, tú ya empezabas a mostrar cierto interés en cuanto a la redacción, en cuanto a escribir, leer. Mencionan por ahí que te gustaban mucho los cuentos, pero hay una anécdota muy especial que tú tenías un cuaderno, estaban en algún viaje que hiciste con tu mamá, que hacían cuando buscaban los insectos, y en un cuaderno dibujaste, y además de dibujarlo, empezaste a narrar, ¿no? Cosa que a lo mejor en los niños es muy natural, el escribir, ¿no? El dibujar, ¿no? Mi hijo dibuja padrísimo el Spider-Man, mi hija dibuja paisajes, pero narrar, o sea, eso como que ya no es normal, ¿no? Sí. Y te pusiste tú a narrar y pues te dijeron por ahí, oye, tú vas a hacer, tú tienes madera. ¿Tú estabas consciente a esa edad de que te querías dedicar a eso? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, no estaba consciente de que iba a ser periodista y tampoco consciente de que iba a ser periodista de ciencia, pero me encantaba leer cuentos, o sea, yo hasta me iba a la casa de la vecina porque tenía de estas grandes, ¿te acuerdas? Como colecciones de cuentos, ¿no? Sí. A leer, entonces me encantaba hacer eso y efectivamente me encantaba escribir, pero escribir historias, ¿no? Y dibujarlas y hacer como esos relatos pues sí, de viajes, ¿no? O de aventuras, ¿no? Siempre me pareció que eso por ahí era lo que, no sé si me iba a dedicar a eso, pero me encantaba hacerlo. Está padrísimo. Cuando estabas tú, sé que estudiaste en una escuela de monjas y después te pasaste ahí al EPT. En ese momento, supongo que en la escuela de monjas es como más cuadrado el sistema. Cuando brincas de la secundaria a la prepa, donde todo es libertad, ¿cómo fue el impacto para ti? Pues la verdad es que no fue tan dramático, porque creo que en general la educación que tuvimos en casa era como muy, si no quiero decir rigurosa, pero pues sí, era como bastante controlada, ¿no? Entonces, sí. mi paso a la preparatoria más bien fue como, ok, ya no tenemos uniformes, ¿no? Ya no tenemos que rezar todos los días, ya hay una libertad y sobre todo como un conocimiento de otras personas, de otros contextos, de otros perfiles. Y la verdad es que mi época en la prepa fue muy, muy bonita, porque justo acababa de platicar esto, tuvimos un grupo muy unido, entonces fue como un grupo muégano en el que hacíamos como muchas cosas
muy en grupo, como muy en colectivo. Entonces creo que no fue tan distinto porque me sentí como muy bien arropada, ¿no? En un grupo que era pues medio ñoño, la verdad, en cuanto a calificaciones y así, pero también desmadroso, ¿no? Entonces era como la mejor combinación. La mejor combinación. Uh-huh. De hecho, me contaron por ahí una experiencia en la que ganaste un concurso de canto ahí en la prepa. Uh-huh. O sea, además de inteligente, sociable, también le das a la cantada. Pues mira, no me sale tan bien, pero me gusta mucho. O sea, es que las cosas que me gustan es como, sabes que me voy a lanzar, ¿no? Y entonces tenía a mis amigos en esa época, a Tulio, que ya lo entrevistaste aquí, sí, en este podcast, y tenían un grupo. Entonces pues me invitaron a ser no solista, ¿cómo se llama? Pues, vocalista para el concurso de la canción en inglés. Y canté Zombie, ajá, de los Cranberries, en una época en la que todo el mundo cantaba Cranberries porque era muy de moda, y gané el primer lugar. Y siempre ya es un chiste local porque a mí no me dieron ningún reconocimiento, nada, y a ellos sí. Entonces es como, siempre decimos que sin mí ellos no, yo digo que sin mí ellos no hubieran ganado, y ellos dicen lo opuesto, ¿no? Así como que ganamos y yo contigo, no pasa nada. Pero sí, la música siempre ha estado en mi familia. Todos mis tíos, por parte de mamá, son músicos. Mis primos son músicos. Tengo un primo DJ, tengo un primo que hace shows. O sea, siempre en mi familia ha habido música. En las fiestas familiares todo el tiempo hay música. Padre. Entonces, pues escuchando, ¿no? O sea, como que ahí desarrollas una sensibilidad, y siempre que hay karaoke, ahí estoy. A entrarle duro. Ahorita platicábamos de estos premios que te dieron. Quería tocar el Premio Nacional de Periodismo en el podcast. Ahorita quiero hacer ahí un zoom, pero quisiera que me dieras tu definición de éxito. Yo creo que es la posibilidad de hacer lo que te gusta, de desarrollar la capacidad de hacerlo bien, y que eso no afecte a la vida de otras personas, ¿sabes? Creo que el que puedas hacer las cosas bien, que te gustan, y que eso esté siempre como muy ligado al bienestar, a tu bienestar, sin dañar a otros, me parece que eso es el éxito. Pues con esta definición yo te puedo considerar exitosa, en mi definición también, pero ahorita como lo escribes, creo que tú sí has llevado tu trayectoria en ese sentido, sí, y te puedo considerar exitosa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás acostumbrada a este tipo de éxitos pequeños, ¿no? Estás en el cuadro de honor, sales con buenas calificaciones? ¿Qué te pasa el día que repruebas un examen? ¿Cómo lo tomas? Pues con mucha frustración. Bueno, en ese tiempo era con mucha frustración. Ahorita, o sea, también he fracasado. O sea, también sí, pasan cosas que no gano premios, o que no me quedo en lugares donde yo quería estar, ¿no? O sea, en ese momento creo que sí es una frustración, porque de alguna forma estás acostumbrada a ser la niña perfecta de alguna forma, ¿no? La niña que pues sí, la niña de 10. Que siempre le va bien. Que siempre le va bien. Pero con el tiempo yo creo que aprendes a aprender de esas cosas también, ¿no? De decir, pues en realidad esa misma experiencia te abona en varios sentidos, ¿no? Te hace más resiliente, te hace más autocrítica, te hace notar en qué fallaste y qué pudiste hacer distinto, te hace conocer a otras personas que igual tuvieron ese fracaso, entre comillas, ¿no? Creo que en realidad te fortalece como ser humano. ¿Cómo lidias con ese fracaso? Yo creo que tengo muy buena red de apoyo. Creo que si otra cosa puedo sumarle a mi definición de éxito, es una red de apoyo que no me suelta, ¿sabes? Desde mi familia, mamá, mi hermana, mis amigas, tengo como una muy buena, mis amigos, incluso de hace muchos años. Yo creo que estas personas que siempre, o sea, que saben quiénes son, quién eres, ¿no? De dónde viniste, y que te arropan y te fortalecen.
¿sabes? O sea, vas a ganar al siguiente, no pasa nada, ¿sabes? Sí. Como que no te lo tomes tan personal y sobre todo no le dediques tanta energía a eso. Creo que, o sea, está bueno ser muy resiliente y ser consciente de eso que te faltó, pero tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, Claro. ni se termina el mundo, ni tú dejas de ser quien eres, ni vas a cambiar de carrera de un día para otro, ¿no? Sí. Simplemente es un aprendizaje y a lo que sigue. Que de hecho ahorita está, bueno, no ahorita, mucho tiempo ha sido como el tema de las personas, de las 5 personas que te rodees, es como va a ser tu carácter. Y hay veces que es más mal entendido, ¿no? Es, si quieres ser millonario, júntate con 5 millonarios y vas a adquirir habilidades. O sea, sí puede influir, ¿no? Pero realmente lo que importa es tu círculo cercano, que sea tu red de apoyo, ¿no? Probablemente tengas el círculo cercano que es tu familia o tu círculo cercano que son tus amigos y que de alguna forma te van a empujar, ¿no? No te van a dejar caer y no significa que eso te lleve al éxito, sino simplemente no te van a dejar caer, ¿no? Ya depende de ti lo que hagas de ahí en adelante para y es lograr que el éxito, te das cuenta, es no caer, ¿no? Ajá. O sea, no tiene que ser el éxito como un fin, sino como ese proceso que te mantiene ahí y que además, como que a veces pensamos, tienes que ser muy increíble, muy, muy destacable, pero a veces el éxito es levantarte todos los días, ¿no? Y lidiar con tu vida todos los días, lidiar con una enfermedad todos los días, lidiar con lo que tienes enfrente todos los días. Para mí eso ya es una buena definición de éxito, ¿no? Súper. Ahora, ya pasaste primaria, secundaria con las monjas, prepa, libertad, cantado y toda esta onda. ¿Cómo decides qué quieres estudiar? Lo decidí desde muy joven por, bueno, influencia de mis papás, pero sobre todo porque yo quería estudiar letras hispánicas. Okay. Entonces, en ese tiempo se tenía la noción de qué vas a trabajar, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer de tu vida? O sea, Sí, claro. no, mejor métete algo, o sea, que sí escribas, pero que sí te deje un poquito más, ¿no? Sí. Que puedas vivir de eso. Y entonces decidí estudiar periodismo desde que yo estaba en la prepa todavía, en la Universidad de Chapingo, donde trabajan mis papás, trabajan mamá. Ahí había un curso de periodismo y era un curso en el que te llevaban al campo, ¿no? O sea, bueno, no te llevaban, tú tenías que sacar tus reportajes. Entonces yo me acuerdo haber estado en invernaderos, viendo los jitomates, cómo crecían, ver los fertilizantes, ver a la gente que estaba ahí trabajando en los campos de Chapingo y escribir sobre eso. Entonces, ¿qué te gusta? Habría tenido unos 16 años y yo ya sabía que esto Qué era, fortuna, ¿no? que me encantaba, porque además era una forma de hacer periodismo en el que podías ver la ciencia, ¿no? En ese tiempo pues podría ser como la técnica o no, algo relacionado con la ciencia y la forma en la que tenía un impacto en el campo y eso cómo tenía una vinculación con la vida, ¿no? Con Sí. la comida que tienes en la mesa. Entonces como que era una forma muy clara, no lo sabía en ese momento, pero ahora lo sé, que era la ciencia al servicio de la gente. Eso está padrísimo y te digo que qué fortuna porque ahorita hay muchos jóvenes que ni siquiera saben qué estudiar. O sea, tú ya te fuiste como al nicho, ¿no? De periodismo de ciencia, que ahorita platicamos sobre eso, pero no solo periodismo, sino de ciencia. Hay muchos chavos que ahorita dicen, no, pues no sé ni qué estudiar, me echo un año sabático y después decido. O estando en la carrera dicen, ya no me gustó esta carrera, bla, bla, bla. Te digo qué fortuna porque no todos tienen esta facilidad de identificar las habilidades que tienes o el gusto que tienes. Siempre Entonces está padrísimo. Sí, soy súper privilegiada. O sea, no solamente lo descubrí muy joven, que me gustaba, sino que llegué a un lugar en donde desarrollé ciertas habilidades, estudié, me especialicé y ahora vivo de eso. O sea, vivo de lo que yo deseé hacer desde los 16 años. No sé qué tan común es, pero yo me siento súper privilegiada, no es tan común. Qué chido. Y que además de que te dedicas a esto, pues todo este tiempo no solamente te dedicaste al periodismo, sino seguiste estudiando. O sea, tú estudiaste en la universidad, después hiciste una maestría, luego un diplomado, y eso te ha permitido viajar por todo el mundo, ¿no? Hubo un viaje que a mí en lo particular me llamó la atención, porque has hecho miles de viajes, ¿no? Literal por todo el mundo. Yo he tenido nada más la fortuna de viajar aquí en América, al sur y al norte, pero nunca he brincado el charco, ¿no? Entonces, escuché una anécdota que
platicabas, no sé dónde, si fue en Egipto, en India, ahorita tú me dirás, pero que uno de tus compañeros tomó una fotografía en un evento de alguien que se había muerto, sí, y que los persiguieron. Cuéntame, ¿cómo estuvo eso? Eso fue en la India. Yo estuve 5 meses viviendo en la India, en un diplomado de periodismo para países en desarrollo, y entonces fuimos a un lugar que se llama Varanasi, que es el lugar de los muertos, literalmente, porque ahí o va la gente a morir, o llevan los cuerpos de otros lugares de la India a ponerlos en el río con un ritual, con velas, con cánticos, con flores, ¿no? Es como una especie de funeral colectivo. Y entonces ahí pues está prohibido tomar fotos, y a uno de mis compañeros del grupo pues se le ocurre tomar fotos, ¿no? Y entonces pues lo van persiguiendo, ¿no? No sabíamos muy bien para qué, para cobrarle, para castigarle, ¿ok? Y cuando llegan conmigo, pues yo trato un poco de negociar, ¿no? Así de, bueno, te pagamos la multa que corresponde por esta infracción. Y nos dicen sí, pero no nos lo pagues a nosotros, lo tienes que pagar a quienes ofendiste. Bueno, a quienes ofendieron, ¿no? Sí. O sea, ya al final yo me quedé también con esa responsabilidad, ¿no? De haber hecho esa infracción. Y nosotros, como, ¿a quiénes? Así de, pues, a los muertos, a las personas que vienen acá a morir. Sí. Y entonces nos llevaron a una torre, pues yo no sé, yo la recuerdo como bastante alta, subimos escaleras y entramos, y era un cuarto en donde estaban varias personas esperando la muerte, ¿no? Pues viejitos, pues ya bastante, pues ya que apenas si podían moverse, comer, sí, ¿no? Estaban en el piso, y ya entonces tuvimos que hacerle como esa ofrenda, ¿no? Pues les pedimos una disculpa y les dejamos el dinero ahí. Y fue muy fuerte porque la imagen, por supuesto que es muy fuerte, pero también es notar la importancia real que tiene eso para ellos, ¿no? Sí. O sea, no era simplemente una cosita dame una mochada y ya está, sino en confrontarte con el simbolismo, la importancia, sí, que tenía para ellos el respetar a las personas que deciden morir ahí. Wow, qué impresionante. Sí, cuando la vi dije, eso es una experiencia que no es común, ¿no? Y creo que el haber viajado tanto te ha llevado a eso. Y mencionabas que si tú no te hubieras atrevido a preguntar, como, ¿y para quién es este dinero? ¿Para qué este dinero? Así es. No hubieras llegado a todo eso, ¿no? Así es. O sea, porque hubiera sido muy fácil. Paga la multa, ahí está, vámonos, exacto, ¿no? Pero tú preguntaste. Ahora, esas ganas de preguntar y de querer saber más que has tenido siempre desde chica, tiene que ver también con la disciplina con la que te educaron, porque decías, tal vez hacía muchas cosas por obligación, no sé, pero más allá de obligación creo que hay una forma de vivir, cada quien tiene su propia forma de vivir, pero las reglas siempre son importantes, ¿no? Uh-huh. Y lo más importante no solo son las reglas, sino seguir las reglas, ¿no? Uh-huh. Tener la disciplina para seguir esas reglas. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto crees que haya influido todo eso, esa forma en cómo te educaron, en todo lo que haces actualmente? Yo creo que sí, lo dices bien, o sea, una ruta pudo haber sido seguir las reglas, ¿no? Y eso significa quedarte callada, asumir lo que te toca hacer, sí, sin saber más o sin preguntar por las consecuencias ni nada. Yo creo que había en esa misma educación una curiosidad natural y un pensamiento crítico, ¿sabes? Sí, sí pasa esto, pero ¿por qué? ¿O qué te pareció esa película? ¿No? Siempre salíamos del cine y cuéntanos, ¿qué te pareció esa película? ¿Y por qué? Y argumentame, ¿no? Sí. O sea, sí era un trabajo paralelo, o sea, si era control, disciplina, yo diría, o sea, sutil, ¿no? Uh-huh. Jamás en la vida fue extrema, pero digamos cierto control, pero al mismo tiempo sembrar en nosotras un pensamiento crítico, el preguntarnos por qué sucede eso y sobre todo no quedarte con la conformidad, ¿no? Desde el sentido más superficial de las cosas, ¿no? Siempre era como, bueno, estaría muy bueno entender por qué suceden esas cosas. Claro. Y me parece que el periodismo en ese sentido es el arte de hacer preguntas. Es totalmente preguntar bien y saber a quién preguntarle. Y creo que eso se conjuntó porque entonces alimentaba una disciplina, porque tienes que ser disciplinado, tienes que saber investigar, tienes que llegar preparado a una entrevista, ¿no? O sea, lo que tú estás haciendo me parece increíble porque es justamente ese trabajo
sin perder la sensibilidad, ¿no? De con quién hablas, claro, cuando te toca ir a campo y hablar con la gente, y al mismo tiempo hacer buenas preguntas, que nunca se vaya tu sentido de curiosidad y de pensamiento crítico. Y esas 3 cosas, pues son las que hacen el periodismo, y entonces por eso creo que me sedujo, ¿no? esta profesión. Y justo te hacía esa pregunta porque ahorita el tema está de que la educación para los niños debe ser déjalos libres, déjalos que hagan lo que quieran, o no los puedes regañar porque hacen berrinche, no les puedes poner reglas porque no es el deber ser, y ser tan estricto ya no es lo ideal. Y pues no es cierto, nosotros crecimos así con esas reglas y actualmente pues tenemos este pensamiento crítico. No limita el hecho de que tú le pongas reglas a un niño. Así es, ¿no? O sea, así es. Aquí está la prueba, ¿no? Sí. Yo no tengo hijos, no es una decisión, no voy a tenerlos, pero sí lo veo con los hijos o hijas de mis amigas, ¿no? El decir, ay, ¿no? O sea, como que hay una justa medianía, ¿no? Entre no el control y la disciplina simplemente porque soy tu madre y así tiene que ser, sino porque es algo que te va a servir para la vida, para tener una carrera, para tener un negocio, ¿no? Y al mismo tiempo que eso no pervierta lo que eres, ¿no? Que eso no cambie esa sensibilidad y tu propia personalidad, ¿no? Que impida que emerja. Entonces creo que quienes hacen eso, para mí, pues lo están haciendo bien. ¿Qué te motivó a no querer tener hijos? Pues muchas cosas. Yo creo que una de las cosas, digamos, más fáciles de responder es que soy muy llorona para el dolor físico, entonces creo que no la voy a armar. Y por otro lado, creo que es una cuestión de que soy muy feliz, muy plena como estoy, ¿sabes? Sí. Tengo mi casa, tengo mi carrera, tengo mi red de apoyo, tengo sobrinas que no son de sangre, que son sobrinas elegidas, y hablo de sobrinas porque en general pues son las niñas, ¿no? Que las quiero muchísimo, ellas me quieren mucho, y tengo una paz interior, yo diría, ¿no? En la que no necesito cambiar esa situación. Me parece que el cambiarlo significaría perder ciertas cosas, ciertas libertades, ciertas decisiones, que no quiero hacerlo, ¿sabes? Es una decisión muy pensada, estoy plenamente satisfecha y me gusta mi vida como está. Quiero seguir viajando, ¿no? O sea, cada año, todos los años estoy planeando viajes. Y no me hace falta, la verdad. Creo que es una forma de vida, ¿no? Quizás que la gente no acepta mucho, ya me han regañado todo el mundo, hasta los taxistas me han regañado porque no quiero tener hijos, pero me parece que hay una decisión como muy clara, y también creo que es necesario que más gente que está decidida así lo diga, ¿sabes? Sí. Por eso lo digo con tanta apertura, digamos, porque creo que puede ser un cachito ahí de esperanza para un montón de mujeres que se sienten obligadas a hacerlo y que no tienen por qué hacerlo si no lo quieren. Sí, exacto. Qué padre. Por ahí me daban un dato estadístico que ahorita está la tendencia hacia allá, ¿no? Uh-huh. Que creo que era el 48% de la población de Estados Unidos no va a tener hijos, sí. ¿no? Se proyecta que para el 2026 va a ser así, algo así. Y creo que, bueno, obviamente Estados Unidos está mucho más desarrollado que nosotros, pero aquí en México sí, yo conozco muchas personas, en específico, voy a entrevistar a Marisol muy pronto, que ella tenía la convicción, así como tú la estás diciendo ahorita, y de pronto un día se embarazó. ¿Tú has pensado en esa, no opción, sino en esa situación? No, jamás. Sí he pensado en que podría pensar en la adopción en algún momento. Eso sí ha pasado por mi mente en algún momento, y sobre todo por ver el número tan amplio de niñas y niños, ¿no? Que están en adopción, o sea, que no tienen papás, y sobre todo las niñas mayores. O sea, yo pensaba, si en algún momento pasa, o sea, no lo quiero, no lo va a pasar, pero si pasara sería adoptar una niña grande, ya mayor, pero eso, en adopción. No, el embarazo realmente no va conmigo, no es para mí, y ¿sabes cuál otra cosa que también pasa siempre por mi mente? Cambio climático, ¿no? O sea, este mundo que estamos dejando,
que estamos viviendo, pues, está cada vez más caótico en el sentido climático, y eso significa crisis de alimentos, crisis de agua, crisis energética, crisis de muchos tipos, y bueno, sí, o sea, no es que por eso no quiera, simplemente digo, pues estaría bueno Estás que siendo no... más consciente en no sumarle a esta problemática que... Sí, al menos no... O sea, yo no juzgo, por supuesto, a las personas que tienen hijos. Un poco a los que deciden tener 10. Sí, o a los que no lo hacen conscientemente, sino simplemente pues ya sucedió y pues tienen abandonados o ¿no? en situación de calle. O que no se tienen como los recursos para darles un buen bienestar, Pero la verdad es que yo soy, o sea, mis amigas que han tenido hijos, o sea, yo adoro a sus hijas particularmente, y creo que está muy bien porque ellas también ya no, o sea, no me juzgan, ¿no? Entonces es una forma de convivir, cada quien siendo responsable con la decisión que tomó. Qué chido. Ahora vamos a retomar el tema del periodismo. ¿Ha recibido cuántos premios? ¿Los puedes contar ahorita? Hice un recuento recientemente para una cosa que me pidieron y son 15. 15 premios, wow. De esos 15 premios, ¿cuál ha sido el que más te ha llenado? Yo creo que fue, no fue tal cual un premio, fue la nominación al premio Gabo. El premio Gabo es el premio de periodismo más importante de América Latina, que premia justamente el periodismo iberoamericano, y fui nominada dentro de cientos de trabajos por un programa, por un episodio de podcast que se llama Coger en Discapacidad. Que lo escuché, está buenísimo. ¿Podemos hablar tantito de eso? Sí, por favor, claro, sí. Continúa y ahorita platicamos. Y entonces, fue por ese episodio que tiene mucha importancia, o sea, como que es una historia muy fuerte, muy intensa, y otra vez fue hecho, o sea, estos micrófonos son 1000 veces más sofisticados con el micrófono que yo usé, ¿sabes? O sea, lo hice en unas condiciones, digamos, muy sencillas. Sí. Y el hecho, otra vez, esto que te decía, el haber competido o sea, estaba ahí los grandes, los masters de los podcasts en toda América Latina, y haber estado ahí compitiendo con un episodio que se hizo con 3 pesos, ¿sabes? Para mí es como una gran satisfacción, porque no es solamente mi satisfacción de que yo hice ese programa, sino la noción que te decíamos de a veces los proyectos chiquitos, independientes, pero con mucho corazón, con mucho sentido de lo que quieres lograr. En este caso es la empatía y la sensibilidad hacia cosas que quizás están alejadas de ti, pero están ahí en el mundo en el que vives. Esa era como el premio, ¿sabes? Fue una nominación que me pareció que está diciéndole al mundo también las cosas aparentemente pequeñas y sin recursos pueden llegar a estos lugares. Sí, totalmente. Y las redes están haciendo nos están dando esa facilidad, ¿no? Que con pocos recursos tú puedes mostrar cosas que pues probablemente están ahí, pero no las ves, ¿no? Uh-huh. Y quisiera platicar de este podcast, porque se llama Pan para el Susto, que para que lo sigan y lo escuchen. Escúchalo. Esta entrevista, yo vi varias y literal me puse a escoger, porque no me iba a dar tiempo de escuchar todos, y escogí 3, ¿no? Ya las escuché, pero específicamente la que escogí primero fue esta de, ¿cómo se llama? Coger en discapacidad. Y yo cuando de entrada del título, ¿no? Coger en discapacidad, y me empezó a volar la mente, ¿no? Dije, pues sí, o sea, ¿cuándo piensas? O pues como yo no estoy discapacitado, nunca me viene a la mente en la problemática que puede tener una persona discapacitada para poder no solamente tener relaciones sexuales, sino satisfacción sexual, ¿no? Así es. O sea, porque no nada más va a ese punto, porque dices, ay, bien fácil, contratas a una prostituta, un prostituto y te da el servicio y no, o sea, no es así de sencillo. Para entrar, para llegar a donde están estos compadres, ¿no? Así es. O para comprar algún juguete sexual, ¿cómo lo uso, no? Entonces, toda esa investigación que tú hiciste, la neta que además de atraer a mi atención, hace muy interesante el podcast. Entonces, escúchenlo, está muy, ya no voy a spoilearlo, la neta está muy padre, pero yo ahí voy a aprovechar yo tengo un podcast
para preguntarte, y viniendo de la experta, ¿cómo escoges tus temas? ¿Cómo decides? Bueno, este podcast tiene que ver con historias de salud y lo que pensamos siempre es cada persona con una condición o una enfermedad la vive en función del contexto, ¿no? O sea, tiene que ver con dónde vives, los recursos económicos que tienes, tus valores simbólicos, religiosos, culturales, y eso es digno de contarlo en una historia, y no solamente desde la individualidad, sino que en eso se pueden reflejar muchas historias, ¿no? O sea, la gente se puede identificar, incluso aquellas que no tienen esa enfermedad o esa condición, porque esto tiene que ver con cosas muy humanas, el dolor, por ejemplo, ¿no? Puede que no tengas el dolor de esta enfermedad, pero sabes lo que es el dolor, ¿no? El dolor propio o el dolor de alguien que tienes muy cercano. El anhelo de cura, ¿no? O la frustración por no tener un buen diagnóstico. O sea, todos de alguna forma hemos vivido eso. Entonces, como que apelamos a historias que reflejen esa parte humana y que tengamos algo, y eso es como muy importante, que nos lo quiera contar. O sea, viene gente y nos pueden decir, ¿por qué no hablas de, no sé, neumonía? ¿O por qué no hablas de dengue? ¿O por qué no hablas de no sé qué? Yo podría hablar de muchas cosas. Claro. Pero lo más importante es que haya una persona que tenga una complejidad, que tenga una historia compleja, que no solamente es una persona viviendo una enfermedad, sino una persona viviendo una enfermedad en determinado contexto que lo vuelve mucho más complejo y que además quiera contarlo. Sí, y así es como decidimos. No, nos gustaría tener un método mucho más sofisticado, pero en realidad andamos siempre como, ¿no tienes a alguien que me quieras recomendar para contarme su historia? Porque es así, o sea, dependemos mucho de personas que nos quieran contar su historia y que a partir de esa historia mucha gente se pueda sentir reflejada, ¿no? Porque en salud creo que es esto, hay muchas cosas que nos unen. Y que a partir de no sabes en qué momento una historia puede detonar en ti más cosas. Puede ser simplemente el sentimiento de que no estás solo, no estás sola, o buscar ayuda o ir a otra, no sé, buscar una segunda opinión, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que sabemos que hay que hacer, o no caer en pseudociencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas que sabemos que hay que hacer y que probablemente con un médico que te diga, y tú tienes que hacer eso, no sé qué, no va a pasar. Pero con una historia sí, quizás sí. Que justo, digo, ahorita lo enfocas mucho al podcast, pero creo que así ha sido todos los reportajes que has hecho. No han sido pensando en, voy a hacer un reportaje para que saque un premio, ¿no? Es más bien, yo busco una historia que pueda comunicar y que creo que lo defines bien. Hiciste una presentación, no recuerdo dónde estabas, en la que decías, para yo poder hacer que mi comunicación sea pública, justo tengo que contar historias en las que la gente se identifique y yo pueda traducir, bueno, no, decías que no es la palabra correcta traducir lo complicado a algo más digerible, sino yo tengo que encontrar la manera en que la gente que no está acostumbrada a estos términos entienda esto que está en su día a día, ¿no? Así es. Entonces, ahora viene la pregunta, así es como escoges a tus invitados en el podcast, pero ¿cómo le haces para escoger todos estos reportajes que hiciste que fueron premiados? ¿De dónde nacieron? Depende de mucho de la historia. O sea, siempre en periodismo, siempre una de las cosas que nos dicen es, ¿dónde está el problema? Okay. Si no hay un problema, no hay una historia, ¿no? Tiene que haber un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo está afectando a las personas y de qué forma? ¿Y dónde está la ciencia? Porque yo hago periodismo de ciencia, no periodismo de otro tipo. Entonces, tiene que estar atravesado por una circunstancia científica o relacionada con la ciencia. Entonces, te pongo un ejemplo, uno de los reportajes que más me ha gustado hacer y que no tiene nada que ver con esta sensibilidad y emotividad, tiene que ver con cómo México perdió el cempasúchil, ¿no? En su producción industrial. México era el centro, digamos, del cempasúchil, de todas las variedades, o la mayor parte de variedades que hay del cempasúchil,
y pues se hizo un desarrollo científico y tecnológico para tener más biomasa de ese cempasúchil y que sirviera luego para cosas médicas, ¿no? Es muy bueno tomar cempasúchil porque tiene carotenoides y entonces nos ayuda para la vista, para las cataratas, para todo eso, ¿no? Entonces, ¡órale! La gente antes solía hacerse sus tacos de cempasúchil, ¿no? Ya no lo hacemos, pero en realidad es muy benéfico, tiene muchos beneficios para la salud. Esto iba a ser un boom desde México para aprovechar el cempasúchil en términos industriales y meternos en el mercado global de carotenoides. Y lo perdimos. Este reportaje es la historia que cuenta eso, por qué lo perdimos y en qué momento lo perdimos y cuáles son las consecuencias de haberlo perdido y que ahora sea China e India quienes están en el top, ¿no? De los millones y millones de ganancias a partir del cempasúchil. Que estamos hablando como de denominación de origen que ya no la tiene México. ¿A eso te ya no refieres? se produce, o sea, sí hay cempasúchil, pero no se produce de manera industrial. Para eso se necesitaba tener ciencia que permitiera tener fluorescencias, o sea, el cempasúchil no es una flor, es una fluorescencia, entonces el tener más florecitas, ¿no? Para poder pulverizarlo y utilizarlo para alimentar a los pollos, por ejemplo, y por eso tener las yemitas amarillas, ¿no? Y además, te decía, para el uso de médico. Y entonces, pues, eso ya no se hace en México, a pesar de que teníamos a las personas científicas dedicadas a eso, ya no se hace. Ya te entendí. Es que me vino a la mente luego como denominación de origen, como dicen, si quieres ser tequila, solo en tequila lo puedes hacer, ¿no? Y me imaginé, en lugar de tequila sea cempasúchil, el cempasúchil solo se puede cultivar en México. Ahora se puede cultivar en cualquier lado, se cultiva muchísimo, hay campos. Si tú pones cempasúchil China en Google, te van a aparecer campos enormes de cempasúchil en China y en India y en Perú. Cuando pudo haber sido, o sea, no es que no tuvieran posibilidad de cultivarlo, el asunto es que no solamente lo cultivan, sino que lo aprovechan de manera industrial para este mercado enorme, multimillonario de carotenoides. Entonces, volviendo un poco a cómo elijo las historias, eso fue porque me senté un día con un científico que sale en el reportaje y que me contó la historia así de, no, y eso está pasando con el cempasúchil. ¿En serio? ¿Qué está pasando con el cempasúchil? ¿No? Y entonces preguntas. Creo que respondiendo a tu pregunta es hablando con las personas y escuchando a las personas. Creo que todas tienen una historia o muchas historias. A veces son historias personales y a veces son historias científicas o historias en las que claramente ahí la ciencia tiene algo que decir, mostrar, revelar, analizar. Y ahí, o sea, haz de cuenta que se me prenden los ojitos, se me enchina la piel. Cada vez que escucho algo así y sé que ahí hay una historia, se me enchina la piel. No te miento, o sea, es algo como, aquí hay una historia. Entonces, yo creo que a las personas que hacen periodismo lo sienten, ¿no? O sea, vibran alto cuando escuchan estas historias. Eso es más como un feeling, ¿no? O sea, es justo esa vibración. Platicaba en la entrevista pasada con mi sobrina, me decía, oye tío, es que vamos a hacer como diferente la entrevista, vamos a darle como otro guión. Le dije, no, como que yo tengo ese feeling de que no quiero cambiarlo, creo que así es como funciona. A lo mejor no soy el podcast viral, no soy famoso como otros, pero eso no me vibra más esta forma como lo estoy haciendo y quiero creer en ella. En algún momento me conocerán las personas, pero al final, como dices, son recursos propios, lo hacemos con recursos propios nosotros y por eso la pregunta, porque yo hay veces que digo, me late esa historia, porque hay personas que me recomiendan, deberías de entrevistar a tal. Sí, muchas gracias, pero no me llena, no me vibra esa historia, ¿no? Ya cuando escojo digo, esa está padrísima. Sí. Y lo mejor de todo, ¿no? Ya cuando estoy entrevistando a la persona que me vibró, en la misma entrevista identifico un chorro de cosas de, no manches, no sabía todo eso. Sí, ¿no? Sí. Así es, yo creo que en el periodismo, tú de alguna forma estás haciendo periodismo, Beto, ¿no? Entonces, aún sin haberlo estudiado, ¿no? Estas cosas, cuando hablamos del olfato periodístico, como que se romantiza mucho, pero en realidad yo creo que ya conoces tan bien, ¿no? O sea, lo que sabes, lo que buscas, que cuando lo encuentras esas señales, o sea, es casi seguro que te va a funcionar, pues, en tu esquema, ¿no? Entonces, en el periodismo es igual, o sea, yo creo que estoy como muy abierta, ¿no? A cosas que estén pasando, no sé qué, y de pronto hago match, o sea, hay algo ahí.
una persona, una historia, un hecho, o sea, pasó esto. ¿Y por qué pasó? ¿De dónde pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Son preguntas que te llevan a una historia. Totalmente. Ahora voy a aprovechar dentro de este video que vi, te digo, no recuerdo qué fue, si fue un simposio, pero tú explicabas los 5 consejos que le dabas a las personas que quieren dedicarse al periodismo. Ay, no me acuerdo, si me preguntas ahora no me acordaría. No te preocupes, pero dice 5 consejos para comunicar ciencia. Y empezabas diciendo, todo es ciencia, comunicar para la sociedad, investigar si es cierto. Y la pregunta que mágica es, ¿cómo lo saben? ¿No? Entonces, digo, no quiero que repitas esos 5 tips, pero ¿qué tips me darías a mí, que me estoy dedicando al periodismo sin ser periodista, mi formación es matemática, soy actuario, maestro en finanzas, tengo posgrados en economía, bla, bla, bla. Ajá. Y ahorita tengo un restaurante, estamos ahorita en la taquería, por cierto, hoy estoy de la taquería. Y pues no soy periodista, ¿no? Pero algo me puedes decir que me pueda ayudar a mí. Híjole, bueno, el periodismo, a diferencia de las relaciones públicas o a diferencia de, no sé, el marketing, va a velar por el bien público, va a velar por el interés público. Entonces, puede haber cosas que a ti, Beto, te parezcan muy interesantes. Por ejemplo, cierto platillo que es increíble y que yo vi, que leí, que estaba padrísimo, no sé qué. Si quisieras hacer periodismo, la pregunta es, ¿por qué a la gente le importaría eso? Porque eso apela a algo que esté viviendo la gente. Y entonces ahí ya cambias el chip, porque no es nada más lo que a ti te parezca interesante, sino cómo eso embona con una realidad social. Y además tiene que estar pasando aquí y ahora. Entonces, a eso es lo que llamamos la coyuntura periodística. Si es algo que pasó en Texcoco hace un siglo, dices, bueno, ok, está bien, es algo histórico, cultural, periodismo cultural. Pero si está pasando aquí y ahora, y entonces tú me dices, en este momento está habiendo una protesta porque cierto cultivo se está dejando de cultivar en Texcoco porque ya no vende. Sí. Pero mi platillo va a utilizar ese platillo para generar cierta demanda y entonces que se vuelva un mercado de trabajo para estas personas y que además brille ese cultivo como un símbolo, que tenga un valor cultural para Texcoco. Eso empieza a ser una historia periodística. ¿Sí me explico? Sí. Tiene que ser algo que esté ocurriendo ahora, que le importe a la gente y que apele a una realidad social, ¿no? Algún conflicto. Tiene que haber un problema. Si no, siempre les digo a mis alumnas, si no hay un problema, es un artículo de Wikipedia, ¿no? Vamos a hacer artículos de Wikipedia. Me tienes que contar una historia. Súper. Pues creo que no lo estamos haciendo tan mal. De hecho, nosotros iniciamos el podcast. Ahí tengo por ahí un videito donde cuento cómo inicié el podcast. Fue justo porque yo tuve un diagnóstico con un tumor en la cabeza. Y ya después de eso, una jefa me pidió compartir ese testimonio. Y después, con esa misma lógica, pues hay mucha gente que tiene historias que contar que le pueden ayudar a otra persona, ¿no? O sea, finalmente esto es lo que tratamos de hacer. Probablemente el tema del periodismo científico no le interese a muchos, ¿no? Pero con una persona que le interese, que yo quiero eso, ¿no? Yo me quiero dedicar a eso porque me vibra, me hace clic, ¿no? Pero ahora no pretendo ser Big Man, pero quizás alguno que otro pueda pues tener una influencia, ¿no? En alguien que nos esté viendo ahora. Sí, totalmente. Ahora, con esa influencia que podemos tener, tengo 2 datos que, si me lo permites, quiero que me des tu perspectiva desde tu asiento. Tú fuiste tartamuda. Sí. ¿Cómo lidiaste con esa tartamudez y cómo lidias a la actualidad? Porque es algo que no desaparece, es algo con lo que vives toda la vida. Sí. Y te pregunto que cómo lidias, porque al final te estás dedicando a una carrera en la que ser tartamudo, imagínense, hasta ahí, no sé, como bloopers en las que le va a preguntar, no sé, por ejemplo, a Neymar, ¿no? Y le quieres preguntar que cómo le fue en el partido de y te quedas y ya no le preguntaste nada y se fue la oportunidad. ¿Qué hiciste? ¿Cómo sabes eso, Beto? Pues sí, la verdad es que desde muy chiquita fui tartamuda. Como bien dices, no se quita del todo. Hay veces que necesito pensar varias, o sea,
o sea, ponerle atención a lo que voy a decir, y quizás por eso suelo ser muy gesticulativa, sí, para que no me pase eso. Y era bastante feo. No sé ahora cómo serán las escuelas con los niños y las niñas que tartamudean, pero en esa época la gente era... Se le quita ahorita con unas nalgadas. Pues simplemente para empezar las burlas, ¿no? Las burlas. Tengo un primo también que tartamudeaba, y que los dos cuando hablábamos, o sea, en la misma familia nos hacían bullying, ¿sabes? Sí. En ese tiempo carrilla, ay sí, ¿no? Y claramente pues es algo que afecta, ¿no? Sí. Yo creo que a cualquier persona que tenga cualquier defecto, o sea, el hecho de que tu propia familia, que es como tomado de broma, no es algo que te quieran herir, por supuesto, pero sí es cierto que es, ¿no? Como muy el hacerte sentir que pues no estás hablando correctamente. Sí. Pero también la carrera que elegí justamente me obligó a esto que te digo, a pensarlo un poquito más, la forma en la que hablo, el ritmo, sí. ¿no? La entonación, el darle tiempo a mi cabeza que se conecte con mi boca, y entonces poder, eso, como tenerme paciencia a mí, ¿sabes? Es un poco más de apapacho personal, de decir, podría ser más rápida y podría decir cosas así, pero quisiera tomarme el tiempo y no hacerme sentir mal porque me salga mal, sí. sino hacerlo con cierta cautela, bien pensado, ¿no? Y la verdad es que me pasa ya muy poco, ya casi no me pasa, pero siento la tartamudez muy mía, ¿sabes? Es como parte de, así fui, entonces cualquier persona que lo sea es como, no te preocupes, yo te entiendo, y a veces se va y a veces no, y nada, o sea, yo creo que no tiene nada que ver eso con lo que pensamos y con ¿no? las cosas que quieres decir, ¿no? Lo que te marca como persona no se denigra o no es menos simplemente por tartamudear o por tener algún otro defecto, ¿no? Pues ahí está el tip, hay que pensar más claro, más lento, más específico. Sí, no podría llamarle cura, pero al menos sí hay una forma de cómo sobrellevarlo, porque probablemente alguien que nos ve dice, yo no he podido quitarme el tartamudeo y siguen con el bullying en el trabajo, entonces sí. Pues relájate, no va a pasar nada, no te preocupes, en algún momento se va a ir, o lo puedes tú controlar, ¿no? Sí, y que hay muchas personas que tienen otros defectos, ¿sabes? O sea, ese se ve mucho porque es con la forma en la que hablamos, pero en realidad es como, ¿de verdad? O sea, tú me vas a juzgar a mí cuando tú tienes, qué sé yo, muletillas, ¿no? Muletillas, pero fíjate, ¿no? Claro, por ejemplo, a lo mejor claro. yo tartamudeo, pero hay muchos, y fíjate, sucede mucho, nada más que es más notorio el ¿no? Sí. O que no sepan formular una idea. También, espérate, ¿qué me estabas diciendo? A ver, espérate, ya te fuiste a otro tema, regresa. Exacto, entonces, independientemente de la tartamudez, yo creo que puedes preocuparte mejor por qué es lo que tienes que decir, ¿no? Más allá del tiempo que te tomes. Creo que tu actitud también de ver la vida, si me lo permites, creo que te ayuda muchísimo. Platicábamos que pues eras niña de cuadro de honor, que hacías actividades, por ahí veía también que no solamente eras buena cantante y buena bailarina, sino que también le entrabas a todos los deportes, taekwondo, karate, danza, un chorro de cosas, y que hacías muchas cosas, ¿no? Sí. Y en alguna entrevista decías, pues es que yo no he sufrido nada catastrófico, yo no he tenido nada malo, pero creo que es tu actitud. No es tanto que no hayas vivido. Uh-huh. Y te voy a decir por qué, porque quiero que ahorita me des desde tu punto de vista, porque para mí, insisto, eres una persona exitosa que ha logrado llevar a bien sus habilidades, pero específicamente has hablado mucho de tu mamá, de tu hermana y de las tres. Uh-huh. Tienen una costumbre de viajar juntas y de visitar diferentes países juntas. Uh-huh. Las Navidades y Años Nuevos se las pasan juntas, pero hay una figura que hace falta, paterna. ¿Cómo ha sido tu vida sin esa figura paterna o sin ser tan presente de esa figura paterna? Yo creo que ha sido una figura presente en realidad, o sea, no es como la figura pues más tradicional, más apegada, ¿no? O sea, más presente, pero ha estado en la vida. La verdad es que ha sido un buen proveedor, ¿no? Sí. En el sentido de que
pues cuando se ha necesitado ahí he estado. Pero con el tiempo también, yo creo que cambia en función de tu vida misma, ¿no? Entonces, en algún momento sí era como muy, ¿cómo te diría? Como romantizada la figura paterna en el sentido de, pues, una figura más fuerte de guía, ¿no? Mi padre es yo diría que es muy, muy inteligente, sabe mucho de historia, sabe mucho de política, se dedica a eso en realidad, sí. y es una figura que pues, es importante y que ha estado presente en mi vida. Pero ahora ya con los años nos hemos dado cuenta, o más yo, no lo sé muy bien, que chocamos en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que yo te diría el feminismo me cambió. El feminismo me dio un ojo extra, una mirada extra, que me hace mucho más sensible y mucho menos tolerante a muchas cosas. Entonces, eso ha sido como, digamos, un distanciamiento, yo no diría como un distanciamiento amplísimo, simplemente es como hay personas en general, ¿no? En la vida en la que dices, híjole, aquí siento que no soy lo suficientemente tolerante y puedo mostrar que no soy tolerante en esas circunstancias. Sí. Entonces me protejo, es una forma también de, ¿no? Poner una línea y decir, es un poco como con los hijos, ¿no? O sea, esta es mi decisión, estoy bien, estoy plena. Y creo que quien me acompañe está muy bien y quien no, al menos no tan presente, no digo que no esté, es como al menos no tan presente, también está bien, ya es un nivel de no le voy a dedicar energía a cosas. Pero ¿no? Fíjate, lo acabas de decir muy claro y es algo que también yo empujo mucho aquí en el podcast, que son decisiones, ¿no? Y es una decisión el decidir estar bien con la situación en la que estás. Sí. Si tengo un papá que es o no es presente, pues yo decido estar bien o no. Sí. Si yo decido, me voy a pelear con mi papá porque está presente, bueno, si no está presente ahora te vas a pelear porque no está presente. Sí. Es una decisión y Así tu decisión ha sido, pues sí, yo lo veo como algo no negativo, probablemente mi papá no fue el papá que vivía ahí al lado todo el día, me llevaba a la escuela. Sí. Pero pues es mi papá y estuvo en los momentos que yo lo necesité y fue un papá y lo ves de forma positiva. Sí. Y es una decisión. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que quiero como dejar en claro el mensaje. Sí, así es una decisión y también se vale tomar ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, es tu familia, ¿cómo te vas a alejar de tu familia? O ¿cómo vas a pintarle una raya a tu familia? Y para mí también el cariño, el respeto, ¿no? Pues se tiene que ganar, se tiene que construir, sí. Tiene que haber mucho respeto, ¿no? Y entonces creo que en todas las familias, no estoy hablando de la mía, porque yo creo que en todas las familias sucede, no es de a fuerzas, ¿no? Sí. Y como dices, es una decisión que tiene que estar, obviamente, pues, pensada, ¿no? No sí, es claro. Que un día para otro más por un berrinche y ya, sino simplemente como sustentada, saber bien tus razones y ser muy respetuosa respecto a no ponerle más cosas a la bolsa que en realidad no tienen ningún sustento, ¿no? Es simplemente decir, esta es una decisión con la que estoy muy bien viviendo. Pero también es cierto, y eso siempre me lleva a hablarlo con mis amigas, sobre todo con las amigas que de verdad tuvieron su padre ausente, la cantidad de familias, de personas, de niñas y niños que crecen sin un padre, ¿no? Sí. Por esta cuestión de tan normalizado que es que se vayan un día y ya no regresen, no se hagan cargo de sus sí. hijos, que te digo, ese no fue mi caso, pero sí es una cuestión de sensibilidad y de normalización, ¿no? De que ya todos decimos como, pues sí, yo tampoco tengo papá, yo tampoco, y creo que es algo que se discute poco sobre la poca responsabilidad que se les exige a los varones, ¿no? Para con sus familias. Totalmente de acuerdo. Oye, pues ya estamos casi cerrando la entrevista. Pues ya platicamos tu infancia, ya platicamos tu adolescencia, de las fechas actuales, pero ¿qué planes vienen para ti? Digo, y quiero yo imaginarme en algún momento que el podcast mío reciba un premio, yo me sentiría como que ya, hasta aquí, ya lo hice, ya lo logré, ¿no? Podría pensarlo así. Pero tú llevas 15, ¿no? Y este último fue justo del podcast, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de 15 que han sido premiados en televisión, en diferentes ámbitos. ¿Qué sigue para Leina?
para mí una de las grandes cosas que hago desde hace mucho tiempo, sigo haciendo y creo que seguiré haciendo, es ayudar a nuevas generaciones de periodistas. He formado un montón de chicos y chicas, tengo más de 50 alumnos y alumnas, o sea, ya trabajando conmigo durante distintos procesos de mi vida. Co-creé la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en donde hay más de 140 profesionales del periodismo de ciencia. Muchos de ellos son chiquillos y chiquillas que están saliendo de las carreras de periodismo o de ciencias y que se están formando, o sea, que en México no hay una carrera de periodismo de ciencia. Sí. A veces en las carreras de comunicación y de periodismo no hay ciencia, ¿no? No te enseñan ciencia como una fuente. Entonces, creo que eso es lo que más, una de las otras cosas que más me gusta es compartir, ¿no? Ayudar a que más personas vean que el periodismo de ciencia existe y que puede ser vital para tomar decisiones, para hacer tu vida, simplemente para enriquecer tu vida y ser la ñoña que tiene algo que contar en cada reunión. Sí. Pero además de eso, lo que te contaba con el ejemplo del interés público, ¿no? Hay tantas problemáticas en la vida de la gente que requieren o que están ahí un ángulo científico y no lo vemos y no está en los medios, que me encantaría que hubiera más personas haciéndolo o sabiéndolo hacer y ganándose premios en el futuro. El desafío es que pues falta la chamba, ¿no? Sí. O sea, faltan lugares donde se coloquen, pero bueno, también como parte de mi desafío a futuro es eso, ¿no? Como que lograr que haya más visibilización, más lugares en los medios para que estas personas que se están formando lleguen a ellos. Pues creo que estas plataformas justo nos permiten masificar este tipo de temáticas. De hecho, recuerdo ahorita que hay como... no son podcasts, sino videos virales en los que, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Y hacen experimentos como muy X, y de repente, ¿a poco eso se puede, no? Y son cosas, por ejemplo, me tomo mi refresco de coca, ¿no? Y, bueno, ¿sabes todo lo que contiene? Mira, ¿no? Ajá. Entonces creo que poco a poco, como bien lo dices, ya hay más jóvenes que se están interesando en ese tema y está padrísimo. Y tú tuviste un mentor, Javier Cruz. Sí. ¿Qué le aprendiste a él que te gustaría seguirlo transmitiendo hacia los alumnos que tú estás formando? Muchas cosas. Javier tiene una forma de ver la vida en la que es totalmente, vincula dos cosas, el rigor y la ética. Creo que la parte de la ética es su mayor fortaleza, o sea, él jamás va a permitir que algo que no es periodismo de ciencia se nombre periodismo de ciencia. ¿Por qué? Porque es muy riguroso en ciertas cosas, sí, pero también en ningún momento ha sido corrompido, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, y además ha sido muy bondadoso, porque pues ha hecho escuela. Entonces yo creo que eso, el ser bondadoso con las personas que vienen, el compartir sin necesitar nada a cambio, y por otro lado no dejar de lado la ética. En ética periodística pues es muy claro, ¿no? O sea, no decir lo que alguien quiere decir solamente porque eso trae televidentes, ¿no? O éxito, ¿no? Ajá. En ese sentido, o dinero, ¿no? O sea, pues no sé, que yo sé que no me voy a volver millonaria haciendo periodismo, pero sé que lo que decíamos, los contenidos, las historias valen, ¿no? Tienen un valor. Entonces creo que esas cosas yo ya las he aprendido y creo que las he compartido ahora con nuevas generaciones. Y sí, es como siempre una brújula, siempre alguien ¿qué haría Javier si estuviera en estas circunstancias? Ahí siempre pienso en él, porque es una gran brújula de la ética, de hacia dónde está lo correcto y lo incorrecto en muchas circunstancias. Qué padre. Y digo, yo no la acotaría tanto al periodismo. Creo que el tema de la ética puede permear hasta cualquier ámbito, cualquier rama, sí, porque es muy importante. De hecho, ahorita yo creo que le damos menos valor a la ética por el éxito, por el dinero, por cualquier otra situación. Inclusive yo te puedo decir, yo me considero una persona ética, pero hay situaciones que son muy sencillas, que por ejemplo en mi caso mis hijos me lo hacen ver, ¿no? Así como que, papá, te pasaste el alto, ¿no? Sí. No pasa nada, ¿no? ¿Cómo no? Sí pasa, ¿no? Y tú me enseñaste que el rojo era... Dices, entonces no estoy siendo 100% ético, ¿no? Y así le estoy pasando el mensaje hacia mis hijos. Así es. Y esto está hablando de algo sencillo, pero hay muchas otras cosas que sí
impactan o inciden en cosas pues peores, ¿no? Sí, que ahora ya es a veces muy difuso, ¿no? Saber la diferencia o decir, bueno, no es tan importante, ¿no? Pero no lo sabes, o sea, a veces así se construye tu prestigio, o sea, no solamente se construye tu ejemplo para los que vienen, sino también tu prestigio, y creo que habla mucho de quién eres, que seas congruente con lo que dices, ¿no? Que lo que dices realmente tenga congruencia con lo que haces. Me quedo con eso. Pues para ir cerrando la entrevista, hacemos una dinámica que, si bien lo dijiste, tu círculo de apoyo es pues tu familia, tus amigos, etcétera. Entonces el ejercicio que hacemos ahorita es, imaginemos que no están aquí ni tu mamá ni tu hermana y que este video se va a quedar para la posteridad, ¿ok? O sea, va a estar ahí colgado, pero en algún momento hay veces que la gente está viendo el celular y le llega un mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a tu papá, por ejemplo, si ve este video? ¿Qué te gustaría decirle a tu papá? Imagínate que él te está viendo en el celular y tú le estás dando este mensaje. Y él ve y dice, me está diciendo esto mi hija. Que hizo una hija, hizo dos, yo diría, muy buenas hijas, que hizo unas hijas muy fuertes, que contribuyó, yo diría que contribuyó, porque la que lo hizo realmente fue mi mamá, pero que contribuyó con todo lo que es en hacer buenos seres humanos. Y que es muy apreciado esa contribución, porque, ¿sabes? O sea, puedes ir por la vida diciendo qué buena persona soy, pero sabes de dónde vienen, ¿no? O sea, tus valores, tu sentido de la justicia, tu sentido de la ética, tu sentido, tu pensamiento crítico, ¿no? Y creo que mucho del pensamiento crítico viene de mi papá. Entonces yo diría eso, como gracias por ayudar a construir o a dar los cimientos para personas que están haciendo lo que les gusta, están haciendo buenas profesionales, yo creo que exitosas también, y que sí están dispuestas a compartir y a fortalecer a otras nuevas generaciones para que lo hagan. Pues ahí está el mensaje para el papá. ¿Cómo se llama? José Antonio. José Antonio, ahí está el mensaje. ¿Qué te gustaría decirle a tu hermana? A mi hermana, que mi hermana es, no sé, bueno, no lo dijimos en la entrevista, pero es médico, se dedica a la parte estética, entonces siempre tiene buenos consejos y buenas cosas que decir sobre cómo mejorar tu imagen y tu look y tu cara realmente, ¿no? Sí. Entonces y está emprendiendo también, bueno, ya lleva varias veces emprendiendo, entonces yo diría que fortaleza el emprender haciendo algo que te gusta, a pesar de las circunstancias, a pesar de los desafíos que significa eso, estar haciendo lo que te gusta en una forma ya empresarial, digamos, es sorprendente la fortaleza que tiene, la resiliencia que tiene, y invitaría a que no se diera por vencida. Súper, qué bonitas palabras. Ya tiene un nuevo cliente ahí. Sí, muy bien. Y que ojalá sirva esto para llamar a más personas. Okay. Sí, porque no sé qué día me pidió un video para llamar, ¿no?, la atención. Y me veo en el video, bueno, grabé el video y me veo y digo, no, estoy del nao, traigo unas ojeras, justo no dormí ese día y bla, bla, bla. Entonces ya tiene un nuevo cliente. No, y fíjate, rápido, nada más estábamos comentando hace poco que lo que les cuesta a los hombres, ¿no? Sí. Reconocer que también se tienen que cuidar y también se pueden dar una manita de gato, y que a veces no está muy bien visto por el machismo, no se da tanto. Sí, y perdón la interrupción. Pero sí es necesario. Espérame, aquí, el primero o el segundo podcast sí me maquillaste, ¿no? Pero ella por cuidarme, ¿no? Claro. Y después, no, qué hueva, no, yo no soy así, yo soy así natural. Pues te digo que ayer me vi y dije, no, sí necesito una retocadita. Entonces, por ahí voy a estar. Se llama Maganda, por favor, ahí sigan. Pues Maganda. Bueno, ahorita damos las redes sociales de Maganda, también las tuyas. ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá? Ay, pues ya no, o sea, no hay nada más que agradecerle a mamá. O sea, mamá es mi persona favorita en el mundo. Mira, hasta me quiebra la voz. Uf. No hay nada que no le haya dicho ya. Es la persona más importante, la que me ha hecho, y no sé, a la que le debo todo.
o sea, no, gracias solamente. Es increíble, un día tienes que entrevistar a mamá porque es una persona increíble. No hay gente a la que no, ¿sabes? Ayuda, es como todo lo bueno que yo te he contado viene de ella. Qué bonito, muchas gracias. Justo por eso hacemos estos ejercicios. Hay veces, probablemente ustedes sí tienen esta unión en la que se pueden decir este tipo de cosas. Hay veces que en la misma familia no te atreves ni a decírselo a tu papá por la cultura, por la educación, y no se lo dices, pero quisieras decírselo. Y creo que esta es una buena plataforma para esos momentos en los que, bueno, yo también he tenido la oportunidad de viajar y hay veces que estás solo en el viaje y dices, bueno, le voy a hablar por teléfono, pero son las 4 de la mañana, bueno, ves fotos, ¿no? Y un videíto y ver un mensaje así de bonito sube el ánimo, ¿no? Entonces, sí, aunque siempre se me quiebra la voz y no, pero eso está, un poco. Pero se siente bonito, mira, se siente bonito, o sea, lo sí. dices con el corazón, con el alma, y se siente bonito. Pues, por último, compártanos tus redes para que más te sigan. Bueno, soy, déjame ver, Lola Cometa en Twitter, bueno, Nex, no sé si la gente lo sigue usando, mi hermana dice que no, pero bueno, siempre lo tengo ahí. Instagram es lola.cometa. Y en el podcast, que es Pampa al Susto MX, también en todas las plataformas. Súper. ¿Y el de tu hermana? Y es Maganda, no me acuerdo mucho, pero bueno, es Maganda en todas las plataformas también, ¿no? Maganda Clinic. Maganda Clinic. Y sus redes sociales es doctora DRA Gaby Rueda. Perfecto, si no ahí la ponemos en las notas. Sí, para que vayan a cuidarse sus caritas. Sí. Ay, ahorita que dijiste Lola, tus redes se llaman Lola, te llamas Aleida y vamos a platicar de Lola Fest. 5 segunditos. El Lola Fest es una gran fiesta que haces año con año para celebrar tu cumpleaños. Ahora cada vez menos, van a ser cada 5 años porque le invierto muchísimo. Le invierto mucho dinero, entonces tengo que ahorrar. Entonces hice mi Lola Fest 40 y ahora, bueno, hago unas mini fiestas de aquí a que cumplo los siguientes 5 años. O sea, ¿por qué Lola? Pues fíjate, me pusieron Lola en la prepa. Tenía un amigo que le encantaba poner sobrenombres. Mi segundo nombre es un nombre que no me gusta, que no uso, entonces hice una deformación de mi segundo nombre con Lola y se me quedó. ¿Sabes cuando no te gusta un apodo, cómo se te queda? Bueno, pues así me pasó. Y todo el mundo me empezó a decir así. Entré a la universidad y me empezaron a decir así y dije, o lucho contra él o me lo apropio. Y me lo apropié. Entonces hasta las redes sociales todo el también. mundo me dice Lola, mis redes sociales son Lola, si alguien me llama por Lola yo contesto, es muy mío, algo que me molestaba en un inicio, ya se volvió parte de mi personalidad, yo diría. Súper. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, te agradezco mucho, la verdad es que es muy bonito saber que hay estos ejercicios en los que van más allá de las pues no sé, de conocer o no una persona. O sea, tú y yo no nos conocíamos y sin embargo parece como que me conocías del todo, y te agradezco mucho la escucha, te agradezco mucho el haber investigado y haber hecho preguntas y a estar haciendo periodismo sin haber estudiado periodismo. Muchas gracias. No, gracias a ti por el espacio y por haberte abierto con nosotros. Pues síganos, denle like y compartan. Chao, chao.